en nuestra familia yo soy tercer generación, la única mujer, y siempre se nos inculcó, hay valores que forman parte de nuestro ADN que tienen que ver con el trabajo, precisamente, ¿no? El oficio y la solidaridad. Y en aquel entonces mi abuela era la que acompañaba a mi abuelo con lo que hoy se denomina responsabilidad social, que era lavándole los delantales a los empleados, cocinándole a los empleados. Y la empresa fue evolucionando y el tiempo también evoluciona y las personas evolucionamos y después todo eso se termina convirtiendo en temáticas de origen de responsabilidad social, de sostenibilidad, sustentabilidad, triple impacto. Bueno, hay un montón de, catedráticamente hablando, de términos que se pueden utilizar y cada empresa le dará su enfoque. Nosotros recibimos esa conducta, esa educación, para nosotros es fundamental. Cuando hacemos nuestro producto, mi papá siempre dice lo mismo, cuando una persona se lleva el producto a la boca, está tu apellido, ¿no? Y eso te tiene que dar orgullo. Y habla de sabor, color y aroma. Y eso mismo lo utilizamos, digo, esa misma impronta la utilizamos en todas las áreas de la empresa, como el área que yo llevo adelante, que es el área de responsabilidad social. Me fui cada vez más preparando, me recibí de licenciada en Psicología Social acá en la ciudad de Buenos Aires, yo ahora estoy en Buenos Aires, en provincia básicamente, a 30 kilómetros de la capital. Me mudé en diciembre a partir de haber aceptado el desafío de presidir la Red Argentina de Bancos de Alimentos. La empresa tiene desde el día 1, en el año 2001, que es cuando nacen los bancos de alimentos en nuestro país, una relación muy, muy estrecha y muy particular con el Banco de Alimentos. Cuando nacen los bancos de alimentos, a partir de la crisis del corralito, en nuestro país, porque digamos, esto ya existe, en el año 1967 se crea en Estados Unidos el primer banco de alimentos, y cuando viene el corralito a la Argentina, ¿qué sucedía? Iban la gente y golpeaban la puerta de la empresa y venían a pedir comida. De ahí que uno de mis primos, Fabio, el mayor, va a hablar con el párroco de la ciudad y le dice, Raúl, la verdad que me están golpeando la puerta y no sé qué hacer, no sé si a la persona que le estoy dando realmente lo necesita, yo no sirvo para esto. Y ahí es donde Raúl le dice, no, vos tenés que contactar con el Banco de Alimentos, y fue así que nace esa relación y que año a año fue creciendo, y realmente los bancos de alimentos nos hemos convertido en varias cosas, pero una de las cosas es solucionadores de problemas para la sociedad, de problemas para las empresas, porque este problema real que existía en el 2001 de no saber a quién le estás dando, había una organización que se encargaba de hacer esa trazabilidad y de asegurar que el alimento que vos le donaras le llegara a la persona que realmente la necesitaba. Hoy, ya después de tantos años de trabajo, hemos evolucionado un montón con el banco a nivel local. Yo estuve prácticamente 10, 12 años de mi vida haciendo relaciones con comunidad, y eso me permitió conocer mucho el mundo social y conocer y entender los dos mundos, el mundo social y el mundo privado, ¿no? El mundo empresario. Las dos lógicas de pensamiento que estoy totalmente convencida que hay un punto que las une, que las unifica, ¿sí? Y desde este lugar donde los bancos de alimentos pasamos a hacer soluciones de problemas, es que, y ahora sí me gustaría empezar a contar un poquito lo de la presentación, qué somos los bancos, es que realmente somos aliados estratégicos, somos importantísimos, a la hora de sentarnos a hablar y articular con el privado, y a su vez también lo hacemos con el Estado. Si podemos arrancar ahora con la presentación de la red, ya le voy a ir contando detalles. Armé un par de filminas como para que podamos ir compartiendo. Cuando Fernando me invita a la charla, una de las primeras cosas que me surgieron fue pensar bien qué contenido
o mejor dicho, se fue la pantalla, no sé si a todos se les fue o solo a mí. No, parece una filmina. Ah, entonces yo no la estaría viendo, pero no importa. Me aparece, ahora sí. Eh, Perdón, ahí les decía que me puse a pensar bien de qué manera transmitir y contagiar la solidaridad, eh, y no en sentido filantrópico, sino en sentido organizacional y en sentido humano, ¿no? Eh, Ustedes fíjense una cosa, sin ir más lejos, bueno, gran parte de las cosas que están diciendo los medios es que esta pandemia, esta situación que estamos transitando todos, en algún punto nos está haciendo retroceder unos 10, 15 años. Es lo que escuché por la tele aproximadamente en tiempo de lo que está sucediendo. Y yo creo que el gran desafío que tenemos tanto las empresas como las organizaciones sociales es realmente pensarnos como un modelo país, como un todo, en donde cada jugador, y ahí por ahí me voy más a lo simple, a lo banal, al ámbito futbolero que todos conocemos en nuestro país, en donde cada jugador tiene que estar estratégicamente posicionado en un lugar de la cancha para poder hacer los goles y atajar todos los penales. Es por eso que pensamos, y esto lo armé con parte del equipo de la red, en cómo tenemos que reinventar no solo la organización en la que uno está, sino reinventar toda una comunidad de organizaciones, tanto sociales como privadas y estatales, en las cosas que tenemos a favor y los desafíos que se nos presentan. ¿Pasamos? Bien. Para quienes no saben, hago una brevísima, brevísima introducción de lo que es un banco de alimentos. Los bancos de alimentos reciben alimentos de personas, empresas, retail, que tienen la capacidad y la necesidad de donar, como es este caso que yo les comenté del 2001. Hoy lo que nos pasa es que muchas empresas, frente a la pandemia, tienen excedente de mercadería porque no lo están canalizando en el mercado, entonces tienen la necesidad de la donación. Bueno, ahí empieza el juego, el rol de los bancos de alimentos, evitar que ese alimento se desperdicie, se tire, que es producto apto para consumo humano, pero que o pierde valor comercial o no puede entrar en el juego del mercado interno. Entonces, los bancos de alimentos vamos, rescatamos ese alimento y lo entregamos no a personas, sino a instituciones que asisten personas con necesidad de alimentos. Entonces, los bancos de alimentos somos nexos, somos puente entre el que tiene la posibilidad de donar y el que tiene la necesidad de ese alimento. En nuestro país nacemos en el año 2003 como Red Argentina, pero el modelo de bancos de alimentos nace en el 2001 a partir del corralito, como les expliqué anteriormente. ¿Qué sucede? Una vez que se crea esta red, hoy, en la actualidad, llegamos a tener 16 bancos en 14 provincias. Si ustedes se fijan, ahí en color amarillo están ubicados en cada una de las provincias los bancos, y a su vez tenemos organizaciones denominadas bancos de alimentos en formación que todavía no pueden utilizar la marca banco porque todavía no están, necesitan llegar a determinados requisitos o criterios para ser banco de alimentos, otros denominados iniciativas y después las organizaciones adherentes. A su vez, como Red Argentina de Bancos de Alimentos, somos cofundadores de la GFAIN, que significa Global Food Banking Networking. Es la global, es decir, la red mundial de bancos de alimentos que estamos en más de 50 países. La lógica de los bancos ya la entendieron. Alimento que no esté apto, digamos, que esté apto para consumo, pero que no haya perdido valor comercial, que se va a tirar, ahí entramos al recupero. Dentro de lo que es toda la cadena productiva, desde el campo, desde el distribuidor, desde el supermercado, desde el retail, desde la empresa, toda la cadena, ahí entramos al recupero. Ahora pasamos a la próxima. Los bancos de alimentos, por supuesto, y esto va muy de la mano de la GFN que les nombraba anteriormente, trabajamos de la mano de las OES,
y tenemos 3 puntos en los que estamos trabajando fuertemente, que es el hambre cero, producción y consumo responsable, y alianzas para lograr los objetivos. Si ustedes se fijan, yo arranqué la charla diciéndoles que uno de los grandes desafíos que teníamos era precisamente fortalecer y trabajar fuertemente estas alianzas estratégicas para realmente poder cumplir los objetivos, y es sobre la base, y hablamos de solidaridad, que entendemos solidaridad bien aplicada en el sentido de que cuando uno es empático y se solidariza con el otro, entiende que para que a uno le vaya bien es necesario que el otro también lo esté. De hecho, hay muchas teorías dentro de lo que es el concepto de responsabilidad social que hablan de que las organizaciones, en este caso las privadas, tienen que ser socialmente responsables y se denominan la triple C, porque pueden serlo por convicción, por coerción o conveniencia. Fíjense que lo que está planteando la responsabilidad social tiene una lógica que, bajo mi perspectiva, está muy bien conceptuada. A mí personalmente no me influye el motivo por el cual motorice a una empresa a ser socialmente responsable. Lo importante es que lo sea. Y en definitiva, lo que hoy nos plantea esta pandemia es un gran desafío, no solamente de ser socialmente responsables, sino también de entender de que si nosotros no aplicamos la solidaridad, es muy probable que quedemos por fuera de este sistema que amerita una alianza estratégica y de integración como fuerza país. Pasamos al otro. Bien, yo acá voy a pasar un poco de datos, números. La situación actual en Argentina, tenemos el indicador de que el 58,5% de los niños y las niñas viven en pobreza, cuando estamos tirando 16 millones de toneladas de alimentos por año. Yo no sé si ese dato lo tenían, y que el 12,5% de la producción nacional no se consume. Yo esto les puedo contar a modo de ejemplo. Yo les comenté que nací de la mano del trabajo del Banco de Alimentos de Tandil, llegué a presidirlo al Banco de Alimentos de Tandil, y luego me invitan a presidir la red argentina. En un solo centro de frutas y verduras del país se tiran diariamente 2 contenedores diarios completos por mercadería de superproducción. En periodo estacional se pueden llegar a tirar hasta 5 contenedores diarios. La superproducción habla de que hay mucha producción y no se alcanza a ingresar en el mercado, o los estándares de calidad de ese tomatito o esa zanahoria no son los más lindos, entonces pierden valor comercial y se tiran. Fíjense los números que yo estoy diciendo. 58% de los niños y las niñas viven en pobreza. Tiramos 16 millones de toneladas, se desperdician, y el 12,5% de la producción nacional no se consume. Y si ustedes se fijan, acá ponemos un dato importante, que es que de los argentinos y argentinas que sufrieron hambre en el 2019, aumentó el 30%. Hoy, para que ustedes sepan, la demanda en todos los bancos de alimentos, por las estadísticas que tenemos, ya acrecentó un 40%. Es decir, que los indicadores de pobreza sufren y suben diariamente. Pasamos a la otra. Bien. En este punto por ahí me quería detener y comentarles bien cómo es la lógica, cómo es la operación que estamos teniendo desde los bancos de alimentos. Existe una posibilidad muy grande de recuperar papas en agro. ¿Qué sucede? Lo que ya les dije. Pandemia. No se puede vender la papa, no ingresa al mercado, no funcionan los restaurantes, no hay mayoristas, no hay, cierran los comedores, no se puede ingresar esa papa al mercado. Nos llama la empresa, nosotros tenemos un banco de alimentos en Balcarce, y nos dicen: gente, nosotros tenemos la posibilidad de donar un gran volumen de papas, lo que necesitamos es que ustedes, los bancos de alimentos, sean los que manejen esta operación de recupero humanitario de papas. Nosotros lo denominamos que es un recupero humanitario de papas.
¿Por qué lo denominamos un recupero humanitario de papas? Porque nosotros tenemos un gran compromiso con nuestra sociedad, que va muchísimo más allá de nuestra capacidad operativa. Realmente el desafío que estamos llevando es impresionante. Y si no hubiera empresas como McCain o empresas como las que se están sumando en donar transportes, sería inviable llegar a alimentar a todas las personas que hoy estamos alimentando. En el mes de abril, a partir de este recupero de papas, nosotros, de pasar a distribuir 8.900 kilos de alimentos y productos de higiene en marzo, pasamos en el mes de abril a subir un 250% más, distribuyendo 2.200.000 kilos. Y de llegar a 400 beneficiarios, pasamos a 650.000 beneficiarios. O sea, y fíjense ustedes las oportunidades que nos da este COVID y los desafíos que nos plantea este COVID. Porque toda esa mercadería que es apta para consumo humano hubiera podrido en el campo si la empresa no nos contacta y si nosotros no nos ponemos al servicio de esa problemática. Que hay una doble problemática. La problemática de la empresa, que tiene un montón de papas que no las puede meter en el mercado, y la problemática del hambre. Ahí es donde los bancos entramos a operar y a ser solucionadores de problemas. Bien, hasta el momento, hoy está escrito en la Filmina, ya llevamos entregado 5,5 millones de kilos de papa, es decir, 270 camiones, y estamos tras 200 camiones más. Casi duplicar la posibilidad de recupero de lo que ya tenemos hasta el momento. ¿Qué es lo que nosotros entendemos que es nuestra fortaleza? Nosotros somos organizaciones que tenemos transparencia, que somos neutrales y somos trazables. Desde ese lugar es que somos el aliado perfecto para el sector privado, sumamente perfecto, porque podemos dar trazabilidad desde dónde llega cada una de las papas y traslado esto a cualquier producto alimenticio, como puede ser hasta un grano de girasol o cualquier tipo de cereal que después lo convertimos en harina, polenta, aceite. Tenemos toda una cadena de valor y a su vez cadena de valor solidaria también, que podemos saber dónde fueron los kilos y dónde se procesaron esos kilos. Pasamos a la siguiente. Bien, ya acá es donde viene la pregunta que nosotros desde el mundo de bancos de alimentos queremos hacer, y también creo que esto es un espacio para pensar y repensarse, y reinventar y reinventarse como organizaciones que somos. Nosotros como bancos de alimentos consideramos que somos socios en la estrategia de la empresa. Ya no solamente llegamos a X cantidad de personas con alimentos, sino que nos podemos sentar con las empresas a pensar estrategias que generen impacto. Impacto positivo en la empresa, impacto positivo en la comunidad, y sin lugar a dudas va a ser un impacto positivo en el medio ambiente. Y acá nosotros, de alguna manera, es un poco la lógica que yo les planteé al principio. Muchas de las personas que formamos parte de los bancos de alimentos conocemos el mundo de la carencia y también conocemos el mundo empresario. Esas dos lógicas tienen un punto en donde realmente se pueden articular. Y ese es el desafío y la pregunta que tenemos para hacerle a muchos de los empresarios de nuestro país. Si están dispuestos y se sienten capaces de articular con este mundo social o mundo de carencias que nosotros ya tenemos muy bien conocido y que a su vez también conocemos en parte el mundo privado. Si ustedes se fijan, yo acá puse algunos títulos o nombres: eficiencia, productividad, procesos. Eso es lo que tiene una empresa, eso también es lo que tienen los bancos de alimentos. Nosotros tenemos procedimientos, somos efectivos y generamos productividad desde lo social, y a su vez generamos oficios dentro de cada uno de los bancos de alimentos. Y acá
sigo con la pregunta de hasta dónde las empresas perciben o entienden que los bancos de alimentos realmente somos expertise en esto, porque desde los bancos de alimentos estamos totalmente convencidos que la revolución tecnológica ya la venimos pasando hace un gran tiempo. Y hoy lo que se nos plantea es una revolución social en el sentido de construcción, o sea, hay un cambio cultural y social en la gente a partir de este tipo de cosas que nos sucedieron, y no solamente en Argentina, a nivel mundial. Entonces, es el momento oportuno para afianzar los vínculos y seguir generando un impacto positivo en nuestro país. Llegó el momento de que la sociedad cambia, y voy a tomar la frase de un expresidente de la Red Argentina de Bancos que dice: el COVID llegó para quedarse, la cual la comparto 100%, porque no es que llegó para quedarse un virus, sino que llegó para quedarse porque va a cambiar nuestros hábitos, porque va a cambiar nuestra sociedad y porque ya está cambiada. Y hay que ver cómo enfrentamos y trabajamos juntos este cambio social que estamos transitando, que obviamente tiene otras consecuencias como el cambio climático. Y ahí es donde está el último punto de lo interesante de escuchar las diferencias y hacer estos intercambios. Y eso es lo que a nosotros como Banco de Alimentos nos interesa, que sepan que nuestra gran fortaleza tiene que ver con conocer el mundo social, en parte el mundo privado, de ser organizaciones trazables, medibles, transparentes, que son nuestros valores, que somos organizaciones sin fines de lucro, y que las personas que formamos parte de las comisiones directivas, salvo los staff de trabajo que sí perciben sueldos, ninguno de nosotros busca ningún rédito económico en esto, sino un cambio de nuestro país, porque así lo sentimos y porque estamos convencidos que entre todos lo podemos sacar adelante. Así que dicho esto, quizás tendría un montón de cosas más por seguir contándoles, pero me parecía súper oportuno contarles este operativo rescate humanitario de papas, que no se necesita ser una empresa grande ni una multinacional para entender que los bancos de alimentos estamos al servicio de la sociedad y hoy al servicio de sentarnos a hablar o dispuestos para sentarnos a hablar con el mundo privado y generar cualquier tipo de alianza que sea en pos y en bien de todos. Así que muchísimas gracias y doy lugar a que hagan preguntas o intervenciones, sugerencias. Nos encantan las sugerencias. Y por supuesto que los invito a que conozcan la página de la red, que es www.redbda.org.ar, y ahí van a poder entrar detalladamente, conocer cada uno de los bancos, por si alguno está próximo y desea contactarse con algún banco en particular. Gracias, Liliana. Realmente muy valioso este enfoque que es fundamental para el desarrollo, la solidaridad, ¿no? En los tiempos que vivimos y que se vienen, y más que nunca. Las preguntas, si les parece, los voy nombrando y cuando les toca se sacan, se desilencian y se la hacen. Fernando Macetti, quiero que tengas el honor, ya que fuiste el que gestionó esta tan valiosa charla, de hacer la primera pregunta. Bueno, gracias, Eva. Liliana, bueno, te escuchaba atentamente y, bueno, te lo fuiste expresando que los bancos de alimentos fueron, digamos, se iniciaron allá por el 2001 y fueron creciendo, ¿sí? Acompañando los distintos momentos de crisis, sobre todo crisis económicas de nuestro país. Entonces la pregunta sería si vos crees o cómo ves que ante la posibilidad de que nos tocara en suerte, lo dejé escrito acá la pregunta, hacia futuro un gobierno que realmente le apueste al desarrollo nacional, que digamos haga todos los esfuerzos por desarrollar la economía y desarrollar lo social también de verdad, ¿no? ¿Eso se traduciría en una posible amenaza para
para la red de bancos de alimentos, para su misión y para el funcionamiento normal? Mira, Fer, en absoluto. Los bancos de alimentos, como yo comenté, que nacieron en Estados Unidos, trabajan muy articulado con el Estado, muy articulado, al punto que para que ustedes tengan una idea, yo estuve en el Banco de Alimentos de Houston, que es donde se hizo el Encuentro Mundial de Bancos de Alimentos. Todos los años tenemos encuentros mundiales y conocemos las dinámicas de trabajo de todo el mundo. Un solo depósito tiene una flota propia de camiones de 36 unidades. Manejan 1.500 voluntarios diarios. No cierran, es AM/PM, tienen turnos mañana, tarde y noche. De estos voluntarios van del servicio penitenciario, de universidades, de colegios. Hay todo un tramado de articulación entre los privados, el Estado y los bancos de alimentos, porque los bancos depositan realmente la gestión, invierten en la gestión de los bancos de alimentos. Dicho esto, considero que si el Estado Nacional percibe a los bancos bajo esta lógica, no me queda ningún tipo de dudas que estas organizaciones, que somos los bancos de alimentos, crecerían y seríamos cada vez más expertos en materia de lo que hacemos, porque también tenemos un bagaje y otros países que ya los vienen haciendo. Así que en lo personal considero que cualquier Estado que invierta en estos modelos no solamente va a garantizar que el alimento llegue a quien lo necesita, que no, lo más importante, que también estamos trabajando bajo esa lógica, es la inversión por impacto, o sea, por resultados. El bono por impacto es un nuevo concepto que ya se viene desarrollando a nivel mundial, que es invertir por resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, inversor social, filantrópico, invierto dinero a resultados de índices que bajen la pobreza. ¿Se entiende? Es decir, que yo de esa manera lo que estaría haciendo es garantizar que el Estado optimice el uso de recursos económicos. Esto traducido haría que quizás se achique ese gasto de Estado, se optimice y se pueda que con el excedente que tenga invertir en otra área de nuestro país. Bueno, mientras les cuento que puse el link en el chat por si quieren acceder. Sonia Rawicki, te pido por favor si te desilenciás y te invito a que hagas tu pregunta. Gracias, muchísimas gracias. Gracias Liliana por la exposición. Contarte que bueno, yo estoy en este momento trabajando con el Banco de Alimentos de Mar del Plata a partir de mi consultora y asociados también con Asociación Conciencia, que es la manera, ¿no?, de generar esa donación. Estamos haciendo una red de redes con, a partir de mis contactos, generar una red y que mi contacto genere otra red para poder llevar alimentos semanalmente. Pero también he trabajado, estuve 5 años para atrás en la función pública y así tuve la oportunidad de conocer a las personas que dirigen, que han dirigido el Banco de Alimentos acá en Mar del Plata. Y lo que siempre escuché, primero fue la preocupación porque no salía la ley Donal, ¿no? Es la ley que de alguna manera circunscribe la responsabilidad de los donantes en cuanto a la responsabilidad civil frente a terceros, en cuanto a lo donado. Y esa ley hoy, si no me equivoco, ya tiene como 2 o 3 años de sanción. Me he escuchado decir en entrevistas, en radio, a la gente del Banco de Alimentos, por lo menos de acá de Mar del Plata, que lamentablemente no ha generado un impacto, no ha hecho mover el amperímetro en materia de donaciones. ¿Esto sigue igual? Sí, la verdad que para nosotros fue un logro muy grande. Fue en el 2010 que se obtuvo, la ley Donal, pero no ha hecho que las empresas tengan un mayor compromiso, en absoluto. Las empresas que siempre eligieron a los bancos de alimentos nunca necesitaron de esa ley para poder hacerlo. Eso doy fe porque en lo personal nosotros desde Cañoli donamos desde el minuto 1 y no nos cambió para nada, pero nosotros como bancos estábamos convencidos que probablemente ese fuera uno de los motivos por los cuales las empresas no donaran, porque muchas veces de alguna manera era el discurso frente a la no donación de decir, bueno, no, mira, no puedo donarte porque no estoy cubierto, ¿no?
y sin embargo cuando lo obtuvimos no dio lugar a que más empresas donen. Pero estamos convencidos de que lo que hicimos está perfecto. ¿Y qué pensás que se puede hacer? ¿Hay algo que se puede hacer más para convocar a las empresas? Mira, realmente estamos, esto es estar muy cerca de la empresa, porque, a ver, estamos en un país, y todos lo conocemos, en donde hay que surfear una ola nueva todo el tiempo, y las empresas muchas veces no pueden estar pensando en el compromiso social para con la comunidad, porque tienen otras urgencias, no porque no sea importante. Probablemente lo sea para más de uno, pero no pueden ponerlo dentro de su radar para trabajarlo. Y por eso insisto que estas cuestiones como las que nos enfrenta el COVID son oportunidades, porque en esta la estamos pasando mal todos, absolutamente todos, y no me quedan dudas de que hay empresas que realmente no están pudiendo canalizar gran parte de su mercadería alimenticia o productos de higiene o muchas otras cosas más. Y los bancos de alimentos podemos ayudar a pensar a las empresas que estén comprometidas y con intenciones de apostar a este modelo que nosotros hablamos de fuerza país, ¿no? De ponernos todos la misma camiseta, de alimentar a Argentina todos juntos. Gracias, Liliana. Diputado Karim Alume tiene la palabra, como en el Congreso, pero acá en la usina. Gracias, Sebastián. Gracias, Liliana, por tu exposición. Primero, la verdad que es muy lindo escuchar cómo se le suma ciencia e inteligencia a lo que es la responsabilidad social y a la solidaridad en definitiva, ¿no es cierto? Que es lo que creo que es el objeto o el fin último de los bancos de alimentos. En este sentido, yo preguntaba ahí por el chat, que un poco lo respondiste, lo pregunté antes, qué se había aprendido con el tema de esta emergencia del COVID, pero creo que ahondaste en el tema. Y me gustaría preguntarte si en esta idea de lograr eficiencia en lo que es hacer un banco de alimentos, lo veíamos con el ejemplo de las papas, ¿no se les ha ocurrido por ahí desarrollar algunas áreas que tienen que ver con el desarrollo de alimentos? He visto en algunas universidades el tema de la superharina, de la superleche, como esquemas donde unen esfuerzos entre aportantes particulares para desarrollar un alimento que tenga características nutritivas. No sé si eso han logrado, si conoces ejemplos de ese estilo en otros países, en otros bancos de alimentos. Esa en sí era la pregunta. Gracias, Liliana, y de nuevo felicitarte por tu trabajo y por tu exposición. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos también por tu pregunta. A ver, los bancos de alimentos, la primer lógica de la operación es evitar que la comida se tire. Cuando nosotros vemos la cantidad de mercadería que se está desperdiciando porque no se está haciendo buen uso de ese recurso, ahí es donde se pone gran parte del esfuerzo de los bancos de alimentos. Y sí hemos trabajado con la Super Sopa, no sé si te acordás, hace muchos años atrás, con la Universidad de La Plata, y ahora, o sea, se trabaja desde lo académico, en lo que sería esto que vos decís, la super sopa, la super leche, esas cosas se han estado trabajando. Hoy lo que se está haciendo, por ejemplo, es en Mar del Plata, desde el Banco de Alimentos, se está trabajando y se incorporó la parte de pescado a la masa de pizza, y eso tiene que ver con valores nutricionales para los niños. O sea, siempre estamos pensando diferentes opciones de alimentos que sean nutritivos y que de alguna manera, siempre también volvemos a la lógica de evitar que mucho alimento se esté tirando, poderlo incorporar en otro y crear otro alimento. Pero no se han hecho demasiadas alimentos nuevos con esta lógica, más que o disecar un alimento o hacer una leche marca Bancos de Alimentos Rosario, ¿se entiende? O ahora, por ejemplo, hay un consorcio denominado Mar y Sierras que se está trabajando fuertemente con este recupero de papas, y que a su vez estamos trabajando para recuperar cebolla, zanahoria y un montón de productos, y sale la marca en las bolsas de marca Banco de Alimentos,
porque no son aptos para ventas, porque no es que van a la góndola, nosotros no competimos con la empresa, nosotros lo que hacemos es ese alimento producirlo para ponerlo al servicio del que necesita alimentos. De hecho, sabemos, si ustedes lo vieron, el gran desperdicio que hubo de leche líquida en Estados Unidos, sabemos que es muy probable que eso suceda en nuestro país también. Entonces, ahí es ponerse en contacto también con los productores de tambo y ver si se puede generar algo, pero siempre desde la lógica de evitar que todo eso que sabemos que es comestible y que es alimento, y más si es de primera necesidad como la leche, que en vez de tirarlo, ver cómo podemos generar algo para que ese alimento llegue a quien lo necesita. Gracias, Karim, gracias, Liliana. Juan Manazoni, si estás ahí, ahí está. Ahí está. Todo tuyo. Buenas tardes a todos, gracias, muchas gracias Liliana, soy de Tandil, es un placer participar de esta charla y esta exposición tuya. Mi consulta, antes que nada también agradecer mucho a Fernando y a todo el grupo del MIT de Tandil por la invitación. Mi consulta tiene que ver con los movimientos sociales que aparecieron en la historia argentina a partir de la implosión social del año 2001, y que, bueno, tienen un destinatario tal vez común, que son los sectores sociales vulnerables. Algunos trabajan de manera articulada con partidos políticos, otros no, reciben claramente ayudas del Estado. Digo, ¿hay algún tipo de articulación de los bancos de alimentos con los movimientos sociales que tienen un tinte tal vez más partidario, político, o hay una no articulación allí? Esa es mi pregunta. Primero, les cuento, los bancos de alimentos tienen su propia personería jurídica, por lo cual son individuales e independientes, y los mismos bancos son los que formaron la federación perdón, iba a decir la mesa solidaria, porque también es de Tandil, pero de la Red Argentina de Bancos de Alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Que cada banco de alimentos, si desea participar con algún movimiento político determinado, nadie se lo puede negar en términos de red. Pero sí tenemos una consigna. Nosotros trabajamos por y para el hambre. En todo caso, hacemos política social no partidaria, porque no podemos decir que no hacemos política, porque desde el momento que estamos trabajando con una situación social la hacemos, pero evitamos realmente el hecho de tener participación activa en movimientos políticos, lo cual no quita que no se articule institucionalmente con diferentes movimientos, en tanto y en cuanto el banco tenga el cuidado de la propia institucionalidad, porque ustedes saben perfectamente que muchas veces en nuestro país la política, socialmente hablando, no es bien percibida por todos. Entonces, cada uno tiene su ideología, su idiosincrasia, pero estamos al resguardo de la institucionalidad para evitar que la marca pueda deteriorarse a partir de actitudes políticas. Simplemente eso, pero no sé si fui clara con el concepto. Sí. Pero sí articulamos, y en el caso concreto de Tandil tenemos una articulación con el Estado local, y también hay que hablar con otras, digamos, otras líneas políticas, y se habla, no hay ningún problema. De hecho, el tema está en que el banco no salga asociado a ningún movimiento político, porque de hecho cuando las comisiones directivas firmamos para formar parte, ya sea presidente, vicepresidente, vocal, vos tenés que firmar que no estás políticamente expuesto, porque es uno de los resguardos, es el amparo que tenés vos, institucional, de que la institución no quede alineada a ningún partido. Nos vinculamos con todos, porque el problema nuestro y la solución es el hambre. Muy claro, Liliana, gracias, Juan. Claudio Erzinger, ¿estás ahí? Claudio, ¿te desilenciás? Si no, la leo yo. Ahí estoy. Hola, Claudio. Hola, Claudio, todo tuyo. Estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la organización de la charla, a la gente de Usina y a los de MIT de Tandil, también amigos, por la invitación. Bueno, la pregunta para Liliana es,
por ahí la puedo dividir en dos partes. Una primera parte que me interesa particularmente conocer, si tiene el dato, sobre todo por la red argentina, o sea, no solamente lo que es la parte local o la provincia de Buenos Aires, y también por su visión a nivel global, por la red global de bancos de alimentos. Si puede más o menos decirnos qué porcentaje de las donaciones que recibe un banco de alimentos tiene origen agropecuario, de productores o de empresas agropecuarias en el global de las donaciones que recibe. Si está eso lo tienen dividido como porcentaje. Esa sería una pregunta que por ahí me interesaría conocer. Y la segunda es, vimos el ejemplo de las papas y cómo incrementaron la cantidad y el volumen de alimento entregado. ¿Qué ha sucedido en este último periodo? ¿Aumentó la demanda porque ustedes entregaron más alimentos porque había más oferta? Pero ¿qué pasa con la demanda? ¿Aumentó en estos últimos, no sé, año, 2 años, mucho la demanda de alimentos? Gracias. Hola Claudio, ¿cómo andas? Tanto tiempo. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, arranco por la segunda. La demanda, o sea, siempre se ha mantenido, o al menos ha ido subiendo muy gradualmente, no fue significativa. Realmente la demanda fuerte es a partir del COVID. Ahí sí, hoy la oferta y la demanda casi que te diré van codo a codo. Realmente la gente la está pasando mal, y mucha gente de clase media y media baja que no, digamos, que no pueden percibir ingresos porque no están en relación de dependencia, porque son monotributistas, porque dependen de sí mismos. Muchísima gente está acudiendo a diferentes lugares de los municipios en el área de desarrollo social o a instituciones que brindan alimentos porque no están pudiendo comer. Es una realidad que duele, en los bancos de alimentos nos duele mucho esa realidad, y es lo que está pasando. Y respecto a la primera pregunta, depende geográficamente de cada banco, este indicador que vos decís, por ahí estaría bueno, yo en este momento no tengo acá las estadísticas para decirte con precisión, pero tenemos un porcentaje que está ligado al agro, de hecho, la primer parte de la cadena alimenticia es el agro y se está recuperando. Nosotros tenemos programa Fruber, que es de frutas y verduras, pero en este momento por ahí se está complicando por el COVID llegar a hacer ese gran recupero de frutas y verduras y estamos con operativos puntuales. De hecho, nosotros permanentemente estamos tras la búsqueda de fondos para poder hacer inversión dentro de proyectos a nivel nacional en cada uno de los bancos, y hay 3 proyectos que estamos ya en condiciones de financiar, que tienen que ver precisamente con esto, con el recupero en agro, y yo les comenté del grupo Marisierras. Marisierras tiene un diagnóstico importante de la capacidad que tenemos de recupero en agro, precisamente, y es muy probable que, así como estoy contando hoy lo de las papas, y que estemos llegando al norte y al sur, digamos, a todo el territorio argentino con estas papas, podamos llegar con otros productos también. Es parte del desafío. No te puedo decir estadísticamente hoy cuál es el número, pero sí tenemos hoy, sube y baja hoy realmente, pero hoy sí, hoy el fuerte grande, el recupero grande pasa más por agro que por industria. La gran mayoría de las industrias han donado, pero esto de las papas fue algo que, ya te digo, el 250% pudimos repartir más de un mes para otro. O sea, es inviable esto, pero sucede. Gracias. Gracias, Claudio. Gracias, Lili. Alberto Gesualdi, ¿estás por ahí? Alberto, Sí, ahí estás. acá, ¿te escucha bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, mucho gusto en conocerla, Liliana, virtualmente. Yo había hecho una pregunta, la voy a alargar un poco porque ya las otras respuestas ya van enriqueciendo. Preguntaba si se encuentran con resistencias en los municipios a donde llegan los envíos del Banco de Alimentos por parte de los responsables políticos, ya sean los intendentes o los gobernadores. Yo, digamos, la curiosidad o la duda que tengo es si creo que entendí de su presentación, Liliana, que la organización
es descentralizada de acuerdo a los centros que pueden conseguir la materia prima en lo posible lo más cerca posible. Tienen algún tipo de centralización para procesar esa materia prima y darle un nuevo destino de acuerdo a lo que pueden fabricar o producir. Y finalmente tienen una descentralización de nuevo cuando entregan los productos en los lugares de destino que coordinan. Yo lo que no entiendo es si esto ustedes los manejan. Usted decía que cada banco es una ONG individual, pero si tienen un protocolo nacional, discúlpeme, la comparación es como una franquicia, ¿no? Pero digo, si tienen una regla de juego de que si alguien en La Pampa quiere abrir un banco de alimentos, dice, bueno, sí, mira, lo podés abrir, pero es así, 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 así. Esa era la pregunta. Sí, bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Una de las áreas de trabajo de la red, precisamente, es estamos al servicio de los bancos, pero una de las áreas es estar al servicio de la apertura de nuevos bancos, o no sé si vio la presentación inicial que hablábamos de que había bancos que ya tienen la marca bancos, otros que estaban en iniciativa, y otros que son adherentes. Bueno, nosotros tenemos dentro de nuestro equipo de trabajo gente que trabaja para poder acompañar al desarrollo de nuevos bancos en nuestro país. Por ahí me quedé pensando en la pregunta inicial respecto a si teníamos resistencia por parte de los municipios para trabajar con nosotros, o si nosotros tenemos resistencia para trabajar con ellos. No, si ustedes se encuentran cuando van a entregar alguna entrega en el lugar que designan para la entrega, si hay como un recelo o algún tipo de desconfianza de los intendentes que no quieren que se entregue la comida o que se haga de alguna manera distinta, o si ustedes pueden trabajar libremente, digamos. Mirá, nosotros en los bancos trabajamos libremente. De hecho, muchos bancos articulan con el gobierno local, y eso permite también descentralizar, que el banco pueda encargarse de un sector y que el municipio se encargue de otro, o articular con el municipio, o si no, hay bancos que realmente no articulan, lo hacen de manera aislada, pero la única traba que podés tener es por ahí que no tenés acceso a sentarte a tomar un café y ver cómo trabajar juntos, pero no hay nada que lo impida a que un banco pueda llevar adelante su práctica en una comunidad. En ese sentido no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Buenísimo, gracias. Alberto Cudos, ¿estás por ahí? Alberto. Alberto Cudos. Sí, estoy aquí. Todo tuyo. Tu pregunta. Bueno, no, yo hice la pregunta porque aquí en La Pampa sé que llegaron papas, llegó aceite de gente de La Pampa, pero vi en el mapa que no está marcado ningún banco de alimentos ni en proceso de formación. Si han implementado política para tratar de llevar los bancos de alimentos a todas las provincias. Gracias. Bien. En Neuquén estamos como trabajando y fuertemente con la gente del Banco de Alimentos de Neuquén, y hace poquito salió una nota. No sé si estás haciendo referencia a ese banco. La Pampa, dijo. No. Hago referencia a la placa que pusiste vos, donde La Pampa, Río Negro y otras provincias más no figurábamos. Porque claro, vos decís que por qué todavía no hay banco de alimentos en algunas provincias. Exacto. Bien, perdón, interpreté mal la pregunta. Esto es así. Normalmente para que un banco de alimentos suceda, tiene que haber un grupo promotor en la localidad que viene de abajo hacia arriba. ¿En qué sentido? Un grupo promotor, gente que tiene la necesidad de trabajar esta problemática en su ciudad y dice, bueno, yo tengo un grupo de gente idónea para poder desarrollar y llevar adelante un banco de alimentos. Ahí están las dos variables, o nos contactan, o nosotros cuando sabemos que hay algún grupo, lo contactamos. Esa es como la base, la semillita para que un banco pueda existir o nacer. Nosotros tenemos, por supuesto, dentro de nuestra lógica, querer llegar a más bancos de alimentos, precisamente más al sur, que nos está costando muchísimo,
Pero sí, tenemos dentro de la lógica querer hacer aperturas de hecho es uno de nuestros trabajos, hacer apertura de nuevos bancos, y este año íbamos a trabajar fuertemente en eso, y bueno, nos llegó la pandemia. Así que estamos trabajando en eso y otras cosas más. Gracias Bueno, Alberto. muchas gracias. Gracias Lili. Ángel Ponce de León, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá. Ángel, tu pregunta. Bueno, buenísimas la reunión. ¿Qué tal, Liliana? Tanto tiempo. Ella lo mencionó, el tema de la mesa solidaria. A través de la mesa yo me contacté en su momento con la Universidad de Quilmes, que era la que hacía la Super Sopa, no sé si la seguirá haciendo. Todo por teléfono, no tuve oportunidad de ir allá, y ofrecieron inclusive vendernos producto, porque ellos lo venden a las latas de Super Sopa, pero nos ofrecieron la tecnología para instalar el procedimiento para hacer la Super Sopa acá en Tandil, por el costo flete, y acá teníamos mucha materia prima para hacer la sopa. Porque por ahí la parte nutritiva de la sopa con la mezcla de los distintos ingredientes es algo más práctico y nutritivo para mandar a las escuelas o a los comedores que lo necesitan. Y bueno, después por temas personales me retiré de la cuestión, quedó en el aire, y yo quería saber si Liliana tenía alguna novedad, alguna posibilidad, y como yo pregunté si es viable tener una procesadora de Super Sopa acá en Tandil. Bien. Bueno, nosotros como red argentina de bancos de alimentos no invertimos, digamos, en proyectos de esa índole. Eso amerita a que sea abordado y trabajado en la particularidad de cada banco, ¿no? En el caso de que existan proyectos de esas características, ya sea en Tandil o en otra localidad, nosotros como red siempre tenemos convocatorias para que puedan participar de fondos para inversiones. Por supuesto que cada convocatoria tiene sus cláusulas y sus líneas de trabajo de lo que hay que presentar. Pero en lo que es de Tandil, Angelito, yo lo último que hablamos era que hacer la inversión en Tandil se ameritaba de un grupo externo que pudiera hacer cualquier tipo de inversión de estas características, porque los bancos de alimentos, dentro de nuestro estatuto, no podemos tener compraventa, entonces tenemos ciertas limitantes, y ahí es donde vuelvo al tema en cuestión de la importancia de la articulación con otros, y que estos desafíos o estas cuestiones que surgen, que son sumamente interesantes, puedan ser abordadas desde los distintos ámbitos, o sea, compartidos, ¿no? Así que eso, en todo caso, Angelito, lo que te propongo es que, sí, obviamente de manera virtual, llames al Banco de Alimentos ahí de Tandil, y si se puede hacer algo, y si hay disponibilidad de algo, y si hay gente con intenciones de invertir en proyectos de esas características, habría que pensarlo, ¿no? Pero me parece interesante. Normalmente la parte de procesos implica inversión y nada, generar una unidad de negocios independiente a los bancos. Bien, gracias, bárbaro. Gracias a vos, Ángel. Gracias, Lili. Gracias, Ángel. Carlos Chain, ¿estás por ahí? Chain. Carlos. Carlos Chain. Él quería contar la experiencia de España, pero... Ah, mirá. Del banco, de la red. Pero bueno, seguimos. Si aparece, volvemos. Ahí estoy. Carlos. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muy buena la inquietud. Saludo a todos, especialmente a Liliana, a quien no nos conocemos virtualmente. Yo quiero contar... Presentate, Carlos.
Bueno, soy del Banco de Santiago del Estero. Tengo 10 años de antigüedad en el oficio banquero. Yo he visitado el año pasado el Banco de la Cantabria, que funciona en Santander, y he visto algo interesante, que es la alianza de los bancos de alimentos con el gobierno nacional de España. El gobierno es el que rescata los productos agropecuarios que están en peligro de pasar a desperdicio, y los direcciona a envasadoras que tienen también el contrato con el Estado, y todo lo que fabrican, en el momento que yo estuve en el Banco de Santander, llegaban jugos de naranja con una leyenda muy, muy bien especificada que decía: únicamente para ser distribuido por la red de bancos de España. Es decir, se rescata la cosecha y se utiliza inversiones o horas desperdiciadas de la industria, y me parece interesante la combinación. No sé qué opinará Liliana Cagnoli. Carlos, la verdad que me encanta la idea, me parece sumamente interesante y creo que así debería ser en muchos países. Esta alianza estratégica entre el privado, el estatal y lo social creo que son claves y esto habla del compromiso social que tienen todos, ¿no? Y de la responsabilidad social que tienen los distintos ámbitos de un país, como estás contando vos que sucede en España. Sería maravilloso que un proyecto de esas características funcione en nuestro país, me encantaría. Gracias, Carlos. Bueno, habrá que... Sí, perdón. No, gracias. Habrá que hacer el desafío. En eso estamos, Carlos, haciendo todo lo que esté en nuestro alcance, así que muchísimas gracias por contarnos eso, porque generás adrenalina para seguir haciendo. Gracias, Carlos. Pachi, ¿estás por ahí? Pachuranga. Micrófono. ¿Pero ahora? Bueno. Otro que no tiene micrófono. Te la leo, Pachi. Pregunta si tienes algún cálculo sobre el aumento de la demanda de los bancos de alimentos desde que comenzó la cuarentena. Sí, un 40% de demanda estamos teniendo. ¿40% más? Claro, Sí. dijiste, sí, un poco. Un Pachi, 40% más. por cosa que me escriba. Bueno, ¿hay alguien más que quiera hacer una pregunta? Acá hay una mano, Kuzniku. Juan Carlos. Hola, buenas noches. Ahora, ¿me escuchan? Te escuchamos, sí. Bueno, perfecto. Bueno, justo ahora me perdí la imagen. Bueno, yo tengo ahí está, no sé, una idea. Que esto lo relaciono con las campañas de donar sangre o con el Incucay, donde la gente siempre recibe continuamente invitaciones a hacer cosas, a donar o cosas, y nunca, o sea, en lugar de ser millones, son miles o cientos o décimas de cantidad mínima de gente que lo hace. Pero en las actividades como las que ustedes tienen que utilizar, son casi comerciales. Entonces, se me ocurre que las actividades comerciales deberían, hay dos cosas que hacer, para mi criterio. Insistir que el gobierno desgrave impositivamente cosas de las que se ocurra, para que esta gente no termine
haciendo desperdiciando una cantidad de comida que puede ser utilizada para los bancos de alimentos. Y en la otra, hacer un llamado a determinadas instituciones, sobre todo a gente que se maneja en el ámbito promocional o publicitario, para que alguien se haga cargo de promocionar el banco de alimentos de modo tal de que esos comerciantes se ocupen de brindar al banco todo lo que deban hacer. No sé, se me ocurre que es una situación que como que le escapa a la forma de operar de la gente, porque los tipos no tienen necesidades determinadas que normalmente no son satisfechas. Entonces, como dijiste antes, Liliana, mucha gente está muy ocupada con otras cosas y realmente no alcanza el tiempo para ver la situación de otros. Y lo más se me ocurre que hay gente que puede colaborar con total gratuidad para hacer como se dice, tener posibilidades de promocionar esta actividad apoyando a los bancos de alimentos. No sé, pienso que esa es una idea que tengo yo. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. La semana pasada, el día miércoles, salió una nota sobre el operativo de papas, que yo les estoy contando en Canal 9 con el periodista Gonzalito. Hay publicidades que generan los mismos bancos. Hay una que está saliendo en televisión sobre el Banco de Alimentos de Buenos Aires, y a su vez el Banco de Alimentos de Buenos Aires, por ahí, por el hecho de residir en Capital, estar acá en Buenos Aires, tiene acceso a medios nacionales y tiene cada tanto salidas, y a su vez los mismos bancos en otras localidades también tienen acceso a la prensa. Realmente hay que reconocer que la prensa siempre nos brinda espacios y se pone a disposición, pero hay una realidad. Nosotros, esos espacios normalmente son espacios cedidos, no es que pagamos una publicidad para hacer una nota, entonces puede ser que muchas veces no alcance la cantidad de notas que hacemos. También tenemos muchas campañas en redes sociales, de hecho hace poquito, y estamos todavía en vigencia con una campaña de una sola hinchada, que es a través de los clubes de fútbol, esto por redes sociales. O sea, en términos de comunicación estamos haciendo muchas cosas, pero es verdad, falta un mayor impacto de saber qué son los bancos y qué hacemos. Y respecto a tu apreciación o sugerencia respecto a lo político, sería maravilloso poder llegar a consensuar con el Estado algún tipo de quita de gravamen fiscal o quita de algún impuesto o algo por el estilo para las empresas que socialmente están al servicio de problemáticas como lo es el hambre, ¿no? Pero bueno, también es parte de los desafíos y las transformaciones que tenemos que tener como país, y que, bueno, se necesita la voluntad siempre de todas las partes para que esto sea posible, ¿no? Y educación. También. Gracias, Juan Carlos. No, gracias a ustedes, muy amables. Gracias a vos, Liliana, realmente nos diste una sensibilidad y una visión que necesitamos para complementar la visión del desarrollo. Y gracias. A mí me gustaría dejarles por escrito mi correo, el de la red, por si alguien quiere hacer alguna pregunta puntual o algo, porque acá veo que Gastón Kelly puso cómo fue el operativo de recuperos de papas, escribió un comedor en el que ayude y no que tuve novedades. A mí me gustaría que cualquier cosa yo lo puedo derivar al equipo y brindarle respuesta a la gente de lo que se necesite. Incluso por donaciones, ¿no? También, para que sepan, vieron que yo le dije que estábamos tras la búsqueda de 200 camiones para seguir recuperando. Bueno, si ustedes conocen algún transportista que forme parte de una cámara o que tenga la intención de donar un flete, nos llaman, porque nosotros realmente nuestro tendón de Aquiles, como le pasa a todas las empresas, a las sociales nos pasa lo mismo, la logística es carísima, y es una inversión muy grande que tenemos que hacer. Entonces, eso se lo dejo también como tarea para el hogar. Si conocen a alguien, pónganlo. Moyano, hay que hablar con Moyano. Bueno. Ponelo en el chat, Lili, así todos pueden. En el chat puse el link de la página, puse el link de la usina donde van a poder ver
esta charla cuando la subamos y las que ya subimos, y ahí está el de Liliana. L de Liliana, y Cagnoli como el apellido, @red.org.ar, me escriben, o también si ingresan a la web pueden escribir a la cuenta de la web, que va a haber gente que le brinda respuesta automática. Fer, Ok. ¿quieres seguir vos, por favor? Bueno, muchas gracias Liliana, muy buena tu exposición y bueno, muchísimas gracias a todos por participar y Seba, no sé si querés seguir Hugo, invitando. bien, seguramente estás ahí, Hugo. Sí, estoy. No, felicitarla, Liliana, sinceramente espectacular lo que hacen, pero te pediría que repitas con más detenimiento el email. Bien, el email es L de Liliana, lo puse en cualquier cosita en el chat, L Cagnoli, como el apellido CAGNOLI, @red.org.ar. Red BDA tengo. Es que está en el mail. Ah, me equivoqué yo, perdón. Ahí me lo pasó. Bueno, ahí Natalia escribió mi mail. Red BDA, perdón. Ahí está. Ahora sí. Fíjate a ver si quedó bien. Natalia es la directora ejecutiva de la red de bancos, así que está escuchando la charla y también va a tomar nota de todo lo que hablamos. Muy bien, Natalia, que no se le pasó. Muy bien. Yo puse el link también. Bueno, también les agradecemos a todos los presentes, en nombre de la usina. Juan Pablo Carri, que no pudo asistir, pero les manda un gran abrazo a todos y saludos. Y también te quería saludar a vos, también Liliana. Bueno, muy, muy agradecidos. Realmente necesitamos también una charla así que nos inspire. Bueno, con todo gusto, nosotros los necesitamos a ustedes y ustedes nos necesitan a nosotros. Cuando quieran, me escriben a la red y tomamos mate virtual. Y déjame agradecerte, Seba, que te cambié el nombre. Te dije Juan al principio, ¿no? Ando con muchos nombres en mi cabeza. Gracias, Hugo. La verdad que reafirmo lo que dije al principio. Un placer escucharte y conocerte virtualmente. Y bueno, Fer, a vos, ¿qué te puedo decir? Ya nos conocemos hace mucho tiempo y sos una persona que siempre estás en todos los detalles y te agradezco esto. Y saludo a toda la gente conocida de Tandil y también ahí me acaban de avisar que están conectados desde el Banco de Santiago del Estero. Así que también les mando un beso y gracias a todos ustedes y sepan que necesitamos de la solidaridad y el compromiso y la voluntad de todos para sacar nuestro país adelante porque tenemos mucho potencial. Y los invito a algo que siempre le digo al equipo y que en lo personal cuesta: salgamos de la queja y veamos lo que tenemos.